One Radio, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con el apoyo de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, presenta Resiliencia 94.1, espacio de comunicación sobre temas de prevención, salvaguarda y calidad de vida. Resiliencia 94.1. En la Ciudad de México nos enfrentamos a diferentes fenómenos naturales y emergencias cotidianas. En la mayoría de los casos no se está preparado para afrontarlos o no se tiene el conocimiento de los procedimientos para la prevención de riesgos. Por ello, el Dr. Rodrigo Garibay nos platica sobre la oferta de capacitación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Como su nombre apunta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos tiene que dar capacitación acerca de la gestión integral de riesgos. Eso es decir, que hay capacitación orientada hacia la prevención mayormente, tenemos también capacitación orientada hacia la respuesta y hacia la preparación y profesionalización del personal que se dedica a la gestión de riesgos en toda la ciudad, es decir, alcaldías, secretarías, órganos desconcentrados y descentralizados. También tenemos oferta para la ciudadanía en general. Sin embargo, debo decir que la Secretaría enfoca mucho de sus esfuerzos, antes que nada, en la profesionalización de las personas que se encargan de la protección civil y de la gestión de riesgos en las alcaldías, en las universidades y en otras instituciones. Con el cambio de paradigma, de un paradigma emergencista a un paradigma de gestión de riesgos, hemos tenido que implementar toda una estrategia de replicación, de transmisión de conocimientos que nos permita generar una nueva filosofía o una óptica de cómo afrontar los riesgos que tiene esta ciudad. La Secretaría empezó por capacitar a personal de todas las secretarías, cosa que nunca se había hecho. Una vez que tuvimos eso, también se trabajó con las universidades, se trabajó con la ciudadanía en general, y actualmente, a través de varios convenios de colaboración que tenemos con la UNAM, con otras universidades, además de instancias internacionales, hemos podido ofrecer formaciones de mucha más alta gama, así como formaciones a distancia y otra serie de formaciones mixtas que nos permite de nuevo cambiar el paradigma hacia la prevención. La Secretaría en realidad es una secretaría pequeña y esta es una ciudad monumental, con una cantidad de riesgos enorme. En este sentido, lo que hemos tenido que hacer es hacernos de aliados estratégicos. Por eso es que en todas las secretarías y en todas las instituciones existen las unidades internas de protección civil. En las alcaldías están las unidades internas de gestión integral de riesgos. A través de una estrategia que nos permita, mediante la estandarización de conocimientos, transmitir de una manera clara y puntual las acciones de prevención, respuesta, mitigación, preparar a la gente en qué hacer en caso de sismo, inundación, vientos, altas temperaturas, bajas temperaturas, etcétera, que son necesarias de ejecutar para prevenir o para reducir el riesgo de desastre, es que buscamos tratar de hacer un cambio mucho más significativo. Sabemos que es mucho más costoso enfocarse en la respuesta que enfocarse en la prevención. Toda nuestra población es vulnerable, teniendo mayor exposición aquella que tiene menos recursos y por tanto está menos preparada para un fenómeno perturbador. No es a causa de un incremento en fenómenos naturales, sino porque cada día somos más habitantes y nos exponemos más a situaciones de riesgo. Podemos encontrar los orígenes de la gestión integral de riesgos en Recuerdo de Solferino, de Henry Dunant, un texto de 1862 que reflexiona sobre la necesidad de atender los embates de la guerra mediante el trabajo colectivo y con la participación de cada miembro de la sociedad. En gran medida, este texto esbozó para situaciones de afectación a la población civil 3 momentos con acciones particulares, pero concatenadas como una estrategia cíclica: la prevención, la atención y la recuperación. La psicología y la evaluación emocional en la preparación de personas dedicadas a la prevención de riesgos es fundamental. Por ello, la importancia de la opinión de Silvia Morales, doctora en análisis experimental del comportamiento por la UNAM. La intención de colaborar entre la Secretaría y la Facultad de Psicología es que le apostemos no solamente a la adquisición de conocimientos. A la Secretaría le interesa mucho el poder evaluar habilidades, el cambio en las actitudes respecto a la promoción de la salud y a la prevención de los riesgos. La Secretaría de la UNAM le ha apostado en los meses más recientes no solamente a capacitar, sino a formar capacitadores que puedan replicar esta serie de estrategias para implementar conocimientos de una manera efectiva
y poder realmente medir el impacto de las habilidades que se adquieren en las capacitaciones. Y en segundo término, también le hemos empezado a apostar a la supervisión y monitoreo de estas habilidades y competencias adquiridas a través de la capacitación. Estamos diseñando estrategias de trabajo en colaboración, como bien indicaba Rodrigo, para evaluar el impacto de la capacitación a distancia a través de tecnologías implementadas en plataformas Moodle, a través de la capacitación mixta y de la presencial, llevando a cabo ejercicios y modelamiento de habilidades y poder implementar un impacto de éxito. A través del trabajo a distancia de las plataformas electrónicas y de las estrategias presenciales y mixtas, la intención es modelar las habilidades, llevar a las personas a que ensayen y practiquen esas habilidades a través de situaciones simuladas, de emergencia y de prevención de la emergencia, y también de la retroalimentación de las habilidades implementadas en estos ensayos y ejercicios. Eso le permite al profesional de la salud también evaluar hasta qué punto ha desarrollado sus capacidades, sus competencias para implementar estas habilidades en situaciones diversas. En cuanto a las habilidades de autocuidado que desarrollamos en el personal que se está formando, eso implica que puedan continuamente estar valorando cuál es su estado emocional, su estado cognitivo, su forma de reaccionar y responder conductualmente hablando en las distintas fases de la emergencia. Cuando las personas son capaces de valorar e indicar hasta qué punto pueden colaborar y en qué punto tienen que retirarse para no generar mayor cantidad de necesidades, eso se ha involucrado también como parte de las capacitaciones. Es muy, muy importante el considerar el autocuidado, la autovaloración, además de la evaluación de los agentes que están a cargo de la emergencia, del nivel de rendimiento del personal a cargo. Resiliencia 94.1. Hemos estado trabajando en estándares que nos permitan tener un punto de partida a partir del cual, ¿no?, se pueda decidir cuando una persona ha alcanzado límites en los que ya no puede rendir. Estos estándares van dirigidos tanto al nivel de conocimientos, de habilidades y actitudes, como lo hemos estado mencionando, pero que implican el que los agentes de cambio determinen cuándo se requiere hacer un cambio, un relevo de las personas a cargo, en función de la diversidad de actividades que tienen que implementar en una situación de emergencia. En el caso justo del que acaba de mencionar la doctora Shaine, es un proyecto que empezamos a trabajar desde hace tiempo y que logramos establecer muy claramente cuál es el mecanismo para evaluar una competencia específicamente en el apoyo psicológico a personas afectadas por un fenómeno perturbador. Entonces, una persona que al final logra esa certificación, ahí sí tenemos una mayor garantía de que pueda responder. Ahora, hay una serie de formadores que pueden replicar la formación de alineación al estándar para buscar nuevamente generar un mayor pool de personas que puedan atender esta clase de emergencias. Por otro lado, tenemos otra clase de formaciones en las cuales lo que buscamos es, a través de un curso de formación de instructores con todas las alcaldías, este curso de formación de instructores está de hecho sustentado en el estándar NFPA 1041, más algunas cosas de conocer, más algunas otras, que nos permite, a través de materiales altamente estandarizados, buscar que estas personas puedan replicar en todas las alcaldías las formaciones básicas que nos marca la ley, que es primeros auxilios, evacuación, comunicaciones, prevención y combate contra incendios. Lo que estamos buscando es que A y B no estén diciendo cosas diferentes, sino que tengamos una estrategia que además sea sustentada no solo por la experiencia y la capacidad y la retroalimentación que obtenemos de los cursos, sino que nos permita que una persona en Álvaro Obregón, si no quiere o no puede tomar su formación en Álvaro Obregón, lo pueda tomar en Coyoacán, en Magdalena Contreras, y estemos hablando esencialmente de lo mismo. Con la estandarización lo que buscamos es una mejor respuesta en todas las instituciones e incluso en todos los lugares de esta gran ciudad, ¿no? Si tenemos conocimientos básicos, respondemos mejor. La gran lección que nos deja OFDA, que nos deja la OMS, es que si tú logras estandarizar con manuales del instructor, un plan de elección claro, entonces reduces la variabilidad y mejoras la eficiencia, ¿no? Entonces fue lo que nosotros nos pusimos fue nuestro propósito solventar esto cuando llegamos a la Secretaría. El año pasado la Secretaría por sí misma logró alcanzar cerca de 18,000 personas capacitadas. Eso a través de plataformas a distancia y muchas capacitaciones
capacitaciones presenciales. Más o menos un 50% de ellos fueron presenciales y el otro a distancia. Entonces, esta estrategia con replicadores todavía no sabemos cuál va a ser el impacto final que tendremos al final del año, porque es relativamente nueva, pero esperamos, si no, al menos alcanzar las cifras, estaríamos buscando duplicarlas. Antes apostábamos solo a capacitar y las personas son felices recibiendo capacitación, pero el elemento fundamental es la supervisión, el monitoreo, la retroalimentación de la ejecución, y esa es la ventaja que nos dan las plataformas a distancia, el que no importa en qué parte de la ciudad nos encontremos, podamos devolver la retroalimentación de los logros alcanzados en la ejecución como las mejoras necesarias a implementar como oportunidades de cambio. Antes del sismo del 2017, el Centro Nacional de Prevención de Desastres trabajó mucho en mecanismos de capacitación a distancia únicamente. Tenía más de 1,200 instructores, profesores universitarios de las diferentes universidades públicas del país. Y después del sismo, cuando se le solicitó apoyo a la red de 1,200 profesores, únicamente respondieron 2 y con respuestas inadecuadas. En este sentido, es una gran lección aprendida que se publicó con la Organización Panamericana de la Salud, que solamente la capacitación, es lo que decía la doctora, no funciona, ¿no? Tenemos que trabajar en el seguimiento. Entonces, la pregunta de cómo hacer o qué mecanismos son necesarios establecer para que los replicadores podamos tener un buen control de la eficacia y eficiencia que lleven en sus formaciones. Esto únicamente se puede hacer cuando tienes un alcance de control entre 5 y 7 personas. Eso quiere decir que se necesita desarrollar toda una estrategia de formación y supervisión que permita ir desagregando a este gran volumen donde todavía tengas unidades de control manejables. Un módulo mixto, tú dejas una parte hacia los propios educandos, por así decirlo, lo dejas en su control, ellos van avanzando a su propio ritmo, adquieren los conocimientos básicos, conceptos, pero cuando llegas al desarrollo de habilidades o evaluación de competencias, entonces la supervisión debe de ser muchísimo más directa, si bien los mecanismos a distancia también nos pueden permitir hacer eso. Las estrategias de capacitación a distancia y las presenciales hoy día también tienen líneas muy delgadas en las que, por ejemplo, la capacitación presencial sincrónica se puede llevar a cabo a través de conferencias virtuales en la que las personas pueden recibir esa retroalimentación inmediata de su ejecución, como también estrategias presenciales que implican la retroalimentación asincrónica porque es sobre un video que se grabó posteriormente en el tiempo, se da la retroalimentación, pero que también implica la adquisición de competencias. Idealmente, la mixta es la estrategia que nos permite tanto aprovechar los tiempos como retroalimentar eficientemente de manera sincrónica y asincrónica. Sin embargo, en ocasiones no tenemos otra opción que hacerlo a distancia por los tiempos, por los recursos de cada instancia, y en otras ocasiones solo presencial porque también hay sitios en los que no podemos llegar de manera tecnológica y entonces la presencial es la estrategia. Muchas veces las personas están muy involucradas en trabajar en una estrategia tecnológica, pero no dominan, y entonces ahí tenemos que estar nosotros muy atentos a cómo apoyarlos para que puedan participar en una estrategia tecnológica. Pero su responsabilidad, como decía Rodrigo, es fundamental. Ellos pueden tener una gran motivación, pero tendrán que adquirir ciertas recurrentes o habilidades que nos permitan llegar de manera mixta. Retomar algunos hábitos que probablemente hace tiempo no se tomaban en cuenta, pero lo que hemos encontrado es que las personas, por ejemplo, en plataformas electrónicas se han dado la tarea de leer, de revisar, nos apoyamos de videos y eso facilita la adquisición de habilidades. Se ha encontrado que las reacciones del individuo van desde estados de tranquilidad hasta el temor y pánico. Debido a que al abordar el comportamiento humano se presenta una extensa variedad de personalidades, no es posible tener una fórmula que garantice una técnica pronta, segura y eficiente para resolver los problemas de salud mental. Sin embargo, las distintas calamidades que ha enfrentado el país ha permitido conocer las respuestas más comunes, a fin de identificarlas y brindar el apoyo según amerite el caso. En relación a los desastres, se ha podido observar que existen grupos o comunidades con mayor riesgo, no solo por la zona geográfica en la que se encuentran, sino también porque a nivel psicológico suelen ser más vulnerables. Por consiguiente, dentro de los planes de emergencia es necesaria la atención psicológica y social, especialmente hacia la población en general. Esto se puede lograr mediante programas de capacitación e información. Simultáneamente, se logrará crear una cultura de protección civil para minimizar los efectos postraumáticos.
Silvia Morales, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM. La atención psicológica a distancia puede involucrar desde la psicoeducación, la consejería breve hasta la intervención breve, en términos del número de ocasiones que una persona puede llamar con continuidad para recibir apoyo por estrés agudo o por condiciones previas a la salud mental que se ven afectadas a partir de un evento o fenómeno perturbador. Rodrigo Garibay, director general de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. La Secretaría, a través de las reformas normativas que ha desarrollado, ha establecido el apoyo psicológico y las brigadas de apoyo psicosocial como un componente realmente importante, pero nuevo, reciente, en relación con lo que normalmente conocíamos dentro de los programas internos de protección civil y particularmente en las escuelas, con el apoyo socioemocional que es necesario establecer las capacidades para el mismo al interior de todas las escuelas. Lo primero que hicimos fue dejar en la plataforma de México X un curso que se llamaba Gestión Integral de Riesgos y Apoyo Socioemocional. Este lo desarrollamos con supervisión de la Facultad de Psicología, pero también con UNICEF y especialistas de 15 instituciones, de que van desde la CEMAR, la Ibero, Salud, el IMSS, el ISSSTE. Y además, si tú quieres profesionalizarte porque ya tengas capacidades en esto, está el estándar de competencia. El estándar de competencia ya es para no profesionales de la salud, pero personas que ya tomaron algún entrenamiento y ya entienden en qué consiste el apoyo psicológico y primer contacto. Creo que el papel que juegan los promotores de la salud, como los mencionados, tanto en la implementación de estas habilidades como en la valoración en otros, es en sí mismo una estrategia pedagógica que permite ir mejorando la implementación de las competencias en escenario real. Son habilidades sencillas, no son complicadas, son conductas que van a ayudar a la comunidad a enfrentar condiciones de riesgo, y muchas veces pensamos que cuando hablamos de psicología, no cualquiera puede implementar ciertas conductas. Es cierto, no voy a dar terapia, no voy a dar intervenciones que sustituyan el tratamiento especializado, pero sí voy a poner en marcha ciertas conductas, ciertas estrategias que favorezcan la prevención, la promoción de la salud en condiciones de riesgo. Y cuando las personas se enfrentan a esas barreras, esos mitos respecto a cómo actuar en esas condiciones, a partir de mis capacidades, están más dispuestos a aprenderlo y después a enseñarlo. Hay algunas nuevas guías de atención que la OPS ha estado promoviendo. Una de las más recientes es la estrategia de comunidad y salud en la comunidad. Es un paquete de herramientas que favorece el aclarar qué conductas particulares como promotores de salud podemos implementar, que no sustituyen la intervención especializada, pero que sí me permiten asumir mi responsabilidad como promotor de la salud y preventor de riesgo. Una vez que tienes a las personas que tienen estas capacidades, porque ya tienen un estándar, lo demostró, etcétera, ahora tienen que tener los materiales estandarizados para poderlos entregar de una manera eficiente al resto de las comunidades. Esa es la clave de la sistematización y de los ejercicios de replicación piramidal, y que dejaremos públicos a la ciudadanía para que cualquier persona que quiera acercarse, tomar una capacitación o saber de qué va una capacitación pueda de antemano verificarlo mediante los términos de referencia de capacitación. Por supuesto, hay formaciones y charlas orientadas a la formación de brigadas, ¿no? Esto es algo muy recurrente y que fue muy necesario trabajar en un primer momento. Después trabajamos a nivel comunitario con plan familiar, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de inundaciones. Y trabajamos también de manera muy importante un programa que se llama Gestión Integral de Riesgo en Escuelas, en el cual el año pasado capacitamos de manera presencial de directores hacia arriba de todos los niveles educativos de educación básica de todas las escuelas públicas de la ciudad. Eso fueron cerca de 6.500, 6.700 entre directores, subdirectores y autoridades de la propia autoridad educativa federal. La gestión integral de riesgos en las escuelas públicas y particulares contempla 3 pilares para su funcionamiento. El primero, la operación de centros educativos seguros. Segundo, la gestión escolar de desastres. Y tercero, la educación para la reducción del riesgo. Estos pilares permiten que las escuelas se consoliden como un territorio seguro para la comunidad educativa, donde cada miembro conozca, reconozca e intervenga sobre los factores que inciden sobre la vulnerabilidad. Entre algunas de las medidas que se contemplan se encuentran la verificación de las normas de construcción,
la renovación y modernización de los recintos, la obtención de habilidades y suministros para responder a emergencias, además de la educación extracurricular y comunitaria, entre otras. Finalmente, la aplicación de esta estrategia de gestión integral considera capacitaciones para docentes y personal administrativo, a fin de brindarles herramientas para apoyar socioemocionalmente a los alumnos después de situaciones de emergencia o desastre. Rodrigo Garibay, Director General de Vinculación, Capacitación y Difusión de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Pudimos desarrollar todo el año pasado a través de un convenio con Miyamoto y USAID OFDA un programa de formación y de replicación y formación de formadores en evaluación rápida de daños y evaluación detallada de daños. Además, por ejemplo, trabajamos mucho en gestión de riesgos y nuestro aliado estratégico por excelencia ha sido Japón a través de JICA, a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Entonces hemos podido mandar personal a Japón a formarse en metodologías de sismoresistencia, en metodologías de trabajo comunitario y otras cosas relacionadas con la reducción de riesgo de desastre con Japón. Y asimismo trabajamos, por ejemplo, el año pasado, formaciones altamente especializadas en la atención a incidentes con materiales peligrosos con la Embajada de Francia y con los bomberos franceses. Entonces, en realidad tenemos una serie de aliados estratégicos internacionales muy importantes, como el Banco Mundial, la Dirección General de Resiliencia trabaja muy de cerca con la CEPAL, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, la Secretaría en su conjunto tiene aliados importantes en la comunidad internacional y con otras agencias y asociaciones. Para hacer gestión de riesgos hay que salir a territorio. Esto no se puede hacer desde un escritorio. Entonces, a través de la formación de lo que llamamos CPRCs, que son comités de prevención de riesgo por cuadrante, es decir, nos montamos a los mecanismos que ya tienen establecido, digamos, mecanismos de acción en el tejido social por colonias, por barrios, por comunidades, y llevamos las estrategias básicas de gestión de riesgo, que es plan familiar, qué hacer en caso de sismo, etc. Y la Secretaría tiene en este momento en desarrollo la construcción de un tráiler que va a llevar medidas de protección civil y de gestión de riesgos a las zonas más marginadas de la ciudad. Resiliencia 94.1, espacio de comunicación sobre temas de prevención, salvaguarda y calidad de vida. Se desarrolló al interior de la Secretaría un prototipo de un piso vibrador. Entonces lo que vamos a hacer es subir a la gente para que pueda experimentar lo que es sentir un sismo, y a través de eso y de la sensibilización es que trabajaremos otros temas. Silvia Morales, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM. La simulación a la que nos hemos referido primordialmente es a la respuesta ante la situación de estrés. Evidentemente la estrategia que están planteando con Rodrigo en este momento pues va a generar en las personas que tienen una condición difícil una serie de sensaciones que el entrenado tendrá que aprender a enfrentar. Sí creo que es importante señalar que para poder enfrentar condiciones simuladas de estrés se tendrá que trabajar con estrategias de desensibilización mucho más puntuales y claramente desarrolladas. La simulación a la que yo me refería es cómo el capacitado para enfrentar la condición de estrés la enfrenta, cómo trabaja con la persona que se ve afectada por esa condición de riesgo. La creación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, antes denominada como del Distrito Federal, se crea el 5 de noviembre del año 2010. Su propósito más importante es vigilar el cumplimiento de las reglas en materia de seguridad estructural, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. El instituto también lleva a cabo labores de capacitación, actualización, control, supervisión, evaluación y, en su caso, sanción de los directores responsables de obra y sus corresponsables. En colaboración con las alcaldías y con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el instituto se encarga de la vigilancia y el dictamen de la seguridad estructural de construcciones consideradas como de alto riesgo y, cuando lo amerita, lleva a cabo estudios e investigaciones para detectar diferentes tipos de daños, zonas vulnerables y anomalías constructivas. Otra de sus funciones importantes es fomentar la realización de investigaciones y proponer proyectos de innovación sobre temas relacionados con la seguridad de las construcciones.
el liderazgo en esta estrategia es el ISC, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Sin embargo, la metodología estandarizada de USAID OFDA, que se transmite a través de Miyamoto, nos permite a no profesionales hacer una primera valoración e identificar cuándo es que requieres un profesional. Eso es una de las cosas fundamental. Todas las casas creemos que necesitan ayuda y lo primero es descartar aquellas que no, para que los pocos recursos que tengamos sirvan para maximizar estas evaluaciones con más eficiencia. Ahora, por eso está un siguiente nivel, que es la evaluación detallada de daños. Esta evaluación detallada de daños ya debe de realizarse por personal formado, pero además personal profesional, ¿no? Es decir, ingenieros y arquitectos, pero bajo una metodología que extraiga el componente de la subjetividad que tanto daño hace, porque nos encontramos con inmuebles con dictámenes con todas las valoraciones. Esa gran variabilidad pues es un problema muy serio. Creo que los mayores retos son contar con aliados en las alcaldías para replicar estas estrategias de manera sistemática, ¿no? Esta es una ciudad de más de 9 millones de personas y realmente multiamenaza a la ciudad. Entonces tenemos de todo, tenemos sismos, tenemos altas temperaturas, tenemos vientos, tenemos caída de árboles. Entonces las habilidades que normalmente la gente asocia a la protección civil son de respuesta. Pues un reto es ir migrando la propia percepción de la gente en dónde tiene que invertir sus recursos mentales y sus horas de formación. Más bien tendríamos que estar trabajando hacia la reducción del riesgo de desastre, por ejemplo, con la simple verificación de las instalaciones eléctricas de nuestras casas, de las tuberías de gas que tenemos, de la fecha de caducidad de los tanques de gas que tenemos en las casas, estaríamos reduciendo enormemente la cantidad de emergencias que ocurren en esta ciudad de manera cotidiana. Más allá de los grandes desastres, si nosotros atendiéramos a no tirar basura, a mantener los sistemas de desagüe limpios, son cosas que ayudarían muchísimo al bienestar de todos los aquí presentes. Resiliencia 94.1. Una producción de One Radio en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Resiliencia y la Coordinación de Acciones y Políticas. Con la participación de Celia Oliver, del Instituto Tecnológico de Tlalpan, y Rafael Pérez, de Epicentro. Agradecemos el apoyo financiero de la Red Global de Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller para la realización de este programa.